Hola, buenos días. Yo me llamo Ana Flisser. Trabajo en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Soy de carrera bióloga y tengo un doctorado en ciencias con especialidad en inmunología. Y la respuesta es no. Mira, no es una respuesta que se generó adentro de mí fácilmente, de ninguna manera. Es un virus natural. Lo que fue raro, y eso se lo debemos a los chinos, que fueron los primeros que lo sufrieron, fue que haya brincado, porque este era un virus de murciélagos y de pangolinos. ¿Cómo llegó al humano? Lo que pasa es que en China, en Wuhan sobre todo, hay un mercado por lo visto conocido mundialmente por la venta de animales silvestres vivos enjaulados. Qué poco criterio de los chinos. Y entonces pues se acercó a un ser humano, al murciélago o al pangolino, o ambos, lo compró para comérselo en su casa, y mientras tanto el contacto se estableció en el humano. Yo no sé si te acuerdas, en el 2009 tuvimos una epidemia, bueno, también fue pandemia mundial, pero en México estuvo duro, de influenza, una influenza nueva, H1N1, ¿ok? Esto fue en México. ¿Y cómo surgió? Ahí sí se descubrió con más detalle, porque en el estado de Veracruz pues hay muchas granjas porcícolas que crían aves y crían cerdos y no sé qué otros animales. Y por lo visto había una persona ahí con gripa, con influenza normal, la estacional, y cerdos y aves que se infectaron, no sabemos si con la estacional o de la estacional dentro del cerdo. Se hizo el apareamiento, por decirlo de alguna manera, entre el virus estacional y el virus del cerdo, ambos de influenza. Y se hizo una nueva especie de virus, que es lo que se está hablando ahorita con el coronavirus, por maltrato, por meternos en el ambiente de los animales. No, N-O con mayúsculas, subrayado, rojitas y puntitos y florecitas. No, somos los culpables nosotros, que nos metemos al entorno de los animales. Dime, ¿desde cuándo comemos murciélagos? No es parte de la dieta humana en ninguna parte del mundo, más que en China, que les gustan las comidas raras. Entonces, al meternos al entorno donde viven los murciélagos, facilitó que alguien se infectara. La infección fue, dicen, en un mercado, tampoco está confirmado, pero es por el contacto cercano con animales lejanos al humano. Fue que los mexicanos somos muy respetuosos, le hacemos caso a lo que nos pide el gobierno. Fue un reto muy grande, porque en el INDRE, que es el Instituto Nacional de Diagnóstico, se recibían en general más o menos 10 muestras al día. Cuando empezó esta pandemia, se empezaron a recibir 100 muestras por hora. Entonces estaban vueltos locos en el INDRE y sacaron las técnicas, las más modernas, las hicieron muy bien, trabajando como hormiguitas en su casa, ¿no? Esa es una pregunta muy importante. Hay dos temas que son ahorita los de investigación que aún no se aplican. Por un lado, las medicinas, la cura, los fármacos o medicamentos, y por otro lado, las vacunas. Pero entonces,
cada compañía farmacéutica para diseñar un fármaco que tenga una cerradura importante, produce cientos de miles de productos hasta que uno es útil. Pero eso implica un montón de pruebas primero de laboratorio, químicas, después en animales experimentales. Entonces es un proceso muy largo. Creo que una medicina va a salir más pronto, en unos meses. Lo que va a tardar un poquito más es una vacuna.